Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, una semana más, la última de esta etapa, de esta fase de la cuarentena. Hoy es el día 49 de cuarentena, mañana ya vamos a estar en cincuentena. Cincuentena, claro. Sí, claro, 50 días corridos mañana de cuarentena y bueno, ya hay muchas cuestiones que han empezado a flexibilizarse. Sí. Más que nada en Córdoba, no tanto en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que es, bueno, un caso aparte, me parece, en el medio de esta pandemia, ¿no? Sí, el gran problema hoy está en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Así es. Hay que tener en cuenta que acaba de salir el informe con los nuevos casos en el país, 163 nuevos casos. De esos 163, más de 120 son en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Ahí está el foco, ¿no? El resto del país tiene una situación epidemiológica totalmente diferente a la que se está viviendo en Buenos Aires, con problemas en los geriátricos. Sí, hoy de nuevo, ¿no? Y además en los sectores más humildes, ¿no? En la Villa 31, por ejemplo, ha habido un salto en el número de casos que genera alarma, más que nada también por la situación sanitaria. Por ejemplo, un sector que hasta hace pocos días no tenía agua. Sí, increíble. Sí, claro. Entonces, ¿cómo mantener las medidas de higiene si no hay agua en todo el barrio? Un barrio muy populoso, además. Sí, claro. Entonces, la situación es distinta. Desde el lunes se vendría otra etapa diferente. Hoy el COE Central autorizó que en las zonas blancas se vayan abriendo más actividades, también actividades adicionales en la zona roja, como por ejemplo Río Cuarto, y se espera que desde el lunes puedan abrir los comercios con algún tipo de modalidad, aunque sea algo restringida, pero sí que ya permita la compra presencial. Así es. Bueno, se agregan nutricionistas y psicólogos a la lista a partir de mañana, que pueden comenzar a trabajar cumpliendo, por supuesto, todos los protocolos aquí en nuestra ciudad. En la zona blanca, por ejemplo, se abren las peluquerías, cosa que aquí en Río Cuarto todavía no está permitido. Bueno, la provincia ha venido en estos días, especialmente los últimos 7, 8 días, abriendo distintas actividades. Hubo muchas ramas de la industria está muy en marcha ya en la provincia de Córdoba. Bueno, y todos estos sectores, la obra privada también está en marcha. Muchas ramas de profesionales también fueron habilitadas. Bueno, se suman ahora psicólogos y nutricionistas en el caso de Río Cuarto a partir de mañana. Bueno, estas son todas las novedades que han ido, por lo tanto, muestra un contraste fuerte toda esta situación con lo que es Capital Federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, vamos a estar analizando esto, por supuesto, en un ratito nada más. Vamos a estar haciendo foco también en la comunicación del gobierno, en esta situación de crisis que nos rodea. En el último mensaje del presidente incluso hubo algunas dificultades notorias, Sí, ¿no? claro. Fue el más flojo de todos. El más flojo de todos. Bueno, porque dejó mucho espacio a la incertidumbre, ¿no? En vez de transmitir certeza o seguridad, que era lo que por ahí dejaba tranquila a la gente en los primeros mensajes de Alberto Fernández, en el último dejó demasiado espacio abierto a la incertidumbre, a la interpretación libre y hubo confusión. Hubo confusión, más que nada en las provincias, sobre lo que se permitía hacer y lo que no. Tuvieron que salir los gobernadores a decir, no, paren, no hay salida de esparcimiento, no se puede salir a correr, con lo cual apareció una especie de contradicción entre el presidente y los gobernadores. Así es. Bueno, lo vamos a tener aquí a un especialista en comunicación de crisis, como es Mario Riorda, en un ratito nada más. Y en medio de toda esta cuestión, también vamos a estar hablando de economía, por supuesto, porque es la otra pata de esta cuestión, que tiene que ver, por un lado, lo sanitario, por el otro lado, lo económico. Y justamente estas aperturas y estas flexibilizaciones intentan dar algo de oxígeno a muchos sectores económicos. Bueno, vamos a estar hablando con Marcelo Capello, del economista del IERAL, de la Fundación Mediterránea, en un ratito nada más con él. Y también vamos a estar analizando otras cuestiones como el comercio local, ¿no? Claro, el comercio local. Se había organizado una marcha de los autoconvocados, los comerciantes autoconvocados para hoy. Una marcha que finalmente se desactivó porque desde el gobierno municipal les pidieron que si tenían que hacer una marcha la retrasaran, la suspendieran, porque se está en plena negociación o en pleno proceso de discusión con el COE Central para permitir abrir los comercios en Río Cuarto, meter una marcha en la calle. No hagamos ruido, ¿no? Claro, y además una marcha, algo que está prohibido, no se puede salir a protestar a la calle en este contexto. Hubiera generado un ruido con el COE, finalmente se desactivó. Pero hay mucho malestar entre los comerciantes porque no pueden abrir todavía. Vamos a hablar con Franco Espinela, que está
liderando un poco este movimiento de comerciantes autoconvocados. Así es. Y también vamos a analizar la situación financiera de la provincia, que en las últimas horas ha anunciado que va a renegociar los vencimientos de deuda, que son 2021, 2022 y 2023. El Banco de Córdoba va a ser el agente financiero que va a renegociar en un contexto en el que la deuda está ahí, ¿no?, en el foco de atención. Mañana vence el plazo que dio el gobierno nacional para que los bonistas acepten o rechacen la propuesta del canje de deuda. La última información señala que el gobierno extendería el plazo por lo menos hasta el 22. Eso parece. ¿Vamos a los auspicios? Vamos. Ya hablamos con Dante Rossi, legislador opositor. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Bueno, y vamos a hablar efectivamente de la situación financiera de la provincia de Córdoba, como lo decíamos en la apertura, porque en realidad se vino perfilando, ¿no? Sí, claro. De alguna manera comunicacionalmente esto desde la provincia, con una participación primero del ministro Giordano, el ministro de Finanzas de la provincia, en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Unicameral, donde allí deslizó, bueno, de que tenía un problema temporal de cumplimiento de los pagos. No tenía plata. Sí, no tenía plata no para pagar. tenía liquidez para cumplir con los compromisos de deuda, ¿no? Temporalmente, dijo. Utilizó la palabra temporalmente. Y después empezó a generar cierto ruido esa definición, por supuesto, del ministro, hasta que finalmente, bueno, se conoció en la jornada de hoy esto de que va a renegociar también la deuda prevista y los compromisos que tiene para 2021, 22 y 23. Cambió la ecuación para la provincia porque una deuda mayoritariamente tomada en dólares, con un dólar que sube, y una economía que cae al ritmo que ha caído, claramente los parámetros que existían y que hacían que el gobierno dijera que la deuda era sostenible, ese cambio de parámetros, esa ecuación alterada que ha generado esta situación, termina yendo en contra de esas previsiones, ¿no? Atentando contra la sostenibilidad de la deuda. Así es. Bueno, y hay, por supuesto, una lupa puesta desde la oposición para ver qué pasa con estos números de la provincia y qué va a hacer el gobierno de la provincia de aquí para adelante. Bueno, ya estamos en comunicación con Dante Rossi, que es legislador de la Unión Cívica Radical y gentilmente nos atiende. Está vía Skype con nosotros. Dante, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, en términos generales, ¿qué evaluación hacen de esta situación que comenzó a describir lentamente el gobierno desde el lunes, pero que finalmente, bueno, decantó en la jornada de hoy con estas declaraciones, ¿no? Mire, nosotros estamos absolutamente azorados, le diría yo, porque, bueno, es la segunda vez que viene el ministro Giordano a la legislatura. En la primera nos dejó un concepto de que la provincia no garantizaba el pago de sueldos y salarios del mes de mayo. Por suerte y por los aportes que ha hecho el gobierno nacional, esto se ha efectivizado. Esta semana ha empezado a pagarse esos sueldos y esos salarios. Pero bueno, en esta última visita habla de una renegociación de la deuda. Y lo cierto es que allí en labor parlamentaria no explicó claramente cuáles son los planes para hacer esta refinanciación. Dijo que se está preparando un paquete para anunciarlo en los próximos 10 días. Lo que nosotros decimos es que independientemente del resultado que tenga esa negociación, que tal como él lo dice, busca en términos epidemiológicos achatar la curva de los vencimientos de la deuda, pero lo que nosotros queremos mostrarle a los cordobeses, y tienen todo el derecho a saberlo, es que cómo se generó esa deuda, quién es el responsable de esa deuda. Mire, yo le digo 2 o 3 datos. El primer dato, Córdoba, después de la gestión del kirchnerismo, en la gestión de Cambiemos, se abrió la posibilidad de acudir a los mercados internacionales. Córdoba fue la primera provincia que tomó deuda en esos años.
por encima de la provincia de Buenos Aires. La primera en la Argentina tomó 21.450 millones de pesos de deuda. Después de eso, es la segunda provincia después de Santa Fe que tiene atada su deuda mayoritariamente a moneda extranjera. Nosotros tenemos el 95% de nuestra deuda atada a moneda extranjera. Cada vez que hay una devaluación, las finanzas de Córdoba tiemblan. 170.000 millones de pesos de deuda, y lo que es increíble, miren, como para hacer una comparación para que la gente entienda, nosotros este año tenemos para pagar de intereses de la deuda casi 2 plantillas salariales, y el año que viene cada plantilla salarial, sueldos y jubilaciones son 14.000 millones de pesos. El año que viene nosotros tenemos para pagar 75.000 millones de pesos. Miren si no es complicada la situación de Córdoba, y si no hace falta seguramente esa refinanciación, pero hay responsables concretos que empezaron a hacer obra pública sin ningún tipo de financiamiento propio. Dante, y para que entiendan, sí. ¿Cuánto de esta situación es adjudicable a lo que se vive en el contexto del coronavirus, la parálisis económica, la recesión, y cuánto a la decisión del propio gobierno provincial? Bueno, nadie duda, por supuesto, que hace 21 meses hay caída de la recaudación de la provincia de Córdoba, y eso hace que han tenido un periodo, una ventana de tiempo para analizar esa caída y para analizar si se profundizaba o no se profundizaba. Pero digo, independientemente de eso, seguramente todas las provincias están comprometidas financieramente. Lo que digo es que Córdoba hizo lo que, digo, para hacerlo gráfico, si una persona empieza con un sueldo normal, empieza a comprar un televisor 45 pulgadas, se compra un lavarropa nuevo, todo con tarjeta de crédito. Bueno, y va pagando el mínimo. En algún momento ese cuello de botella lo va a afectar. A la provincia de Córdoba le pasa lo mismo, gastó de manera indiscriminada. Miren, yo les diría, gastó más de 4.000 millones de pesos en publicidad el año pasado. El puente que hizo, que cruza el lago San Roque, que todavía no sabemos para dónde va, que turísticamente es hermoso, pero no sabemos para dónde va, costó 4.500 millones de pesos. Entonces uno dice, en el 2017 firmaron el pacto fiscal y se comprometieron en su artículo 20 a generar un fondo anticíclico. Esto no lo han hecho, y por supuesto hoy por mala praxis la provincia se ve en una situación complicada. La obra pública que se hizo era básica, fundamental para la provincia, más allá de esta cuestión del puente sobre el lago San Roque. El resto de las cuestiones, ¿por qué es destacado esto por parte de las autoridades provinciales, ¿no? Que los gasoductos, por ejemplo, ¿no? Claro, que fue deuda tomada para obras de infraestructura básica, mucha de ella. ¿Es cierto esto? Mire, toda la obra que se hizo está a la vista por los números, es con endeudamiento. Uno puede, siempre la obra pública es buena, y nadie va a negar que la gestión de Schiaretti y de la Sota también generó obra pública. En cualquier lugar uno lo visibiliza. Bueno, en Río Cuarto está los puentes, las obras viales que han hecho, la autopista que generó, bueno, eso con aportes nacionales también, pero generó una mejoría. Lo que digo es, vuelvo al mismo ejemplo de la persona que gasta indiscriminadamente con la tarjeta. Córdoba se le fue la mano en los gastos, pero aparte de eso hay enormes gastos superfluos. Fíjese que nosotros tenemos, le decía, los gastos de publicidad. Pero usted sabe que es muy difícil entrar en alguna página del gobierno que con transparencia uno verifique cuáles han sido esos gastos y cuánto costó cada una de las obras públicas. Acá la obra se ha hecho en muchos casos mal, costó mucho más de lo presupuestado, y ha habido negligencia en analizar el tiempo que se vería en la Argentina. Dante, ¿ustedes van a pedir algún tipo de información adicional desde la legislatura para conocer esta situación y la propuesta que podría haber para renegociar los vencimientos? Mire, nosotros con responsabilidad lo que estamos haciendo es esperar que el ministro acompañe esa oferta que le va a hacer a los acreedores. Ya sabemos que hay bancos que van a intermediar, ya sabemos que hay un bufete de abogados en Nueva York, porque hay 3 de esos 4 bonos que se vencen, que son de deuda tomada, como le decía yo, en 2 años, 2016 y 2017,
es un monto muy, muy importante, son 1.500 millones los que se van a negociar allí en ese paquete. Bueno, genera más honorarios, por supuesto, más gastos. Lo que hemos hecho nosotros y hemos tomado la decisión de esperar con responsabilidad, cuál es esa oferta que va a hacer el ministro Giordano y el gobierno de la provincia para aplanar la curva de intereses. Pero lo que le queremos decir a los cordobeses es que eso es meter debajo de la alfombra a la basura. Es deuda que se prorroga con más intereses y que lo tendrán que pagar las próximas generaciones de cordobeses. Mire, yo le digo una cosa, la deuda pública en las últimas campañas electorales realmente no fue un elemento determinante a la hora de votar. Yo le aseguro que nosotros estamos pasando un cuello de botella muy, muy difícil de transcurrir, y lo que queremos en principio es decirle a los cordobeses cómo fueron las cosas y por qué hay responsables concretos de esta mala praxis en el manejo de la deuda. Legislador Dante Rossi, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Igualmente, buenas gracias. Noches. Bueno, ahí estaba, el balance desde la oposición, la advertencia y la espera por ahora, conocer detalles. Sí, la situación financiera de la provincia siempre estuvo en discusión, ¿no? Sí, sí. Se alertaba que Córdoba tomaba deuda, más que nada en dólares, más allá de que haya sido para realizar obras, ¿no? Que efectivamente, como decía Dante Rossi, muchas de las obras se ven, son palpables. Lo que se advertía era que si ocurría un fenómeno complicado, no tanto como este que estamos teniendo, y esto era inimaginable. Si había un evento complicado, como por ejemplo una devaluación fuerte, lo que hacía para Córdoba era elevar el peso de los compromisos ante un presupuesto y una capacidad de generar, generar ingresos muy disminuida, ¿no? Porque la provincia recauda y factura en pesos, sí, claro, y los compromisos son mayoritariamente en dólares. El 95% de la deuda cordobesa está en dólares, y hoy, con este contexto de caída de la economía, que estaría en torno al 7%, ¿no? Sí. 6 y algo. Sí. Más suba del dólar, caída de recursos propios de las provincias, caída de los recursos coparticipables, esa deuda es mucho más pesada, mucho más difícil de afrontar, tanto que el gobierno de Juan Schiaretti hoy está previendo que en 2001 se le va a hacer complicado pagar la deuda. Claro, el año que viene, recién el año que viene. Bueno, y tiene 2021, 2022, 2023. Los mayores compromisos están puestos ahí. Claro, en esos 3 años que se vienen, falta un rato para el año que viene, pero bueno, ya saben de que va a estar complicado, porque dan por descartado de que este año va a ser un año perdido, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, cambiamos de tema. Sí. Vamos a hablar de comunicación en crisis, como lo planteamos al comienzo del programa, y vaya qué crisis esta, si es una crisis tan particular, tan grande, ¿no? Que seguramente es un laboratorio en sí mismo para los especialistas también. Porque es una crisis que ha superado a todas las previas, ¿no? Sí, sí, no tiene comparación. Bueno, le decíamos que que íbamos a tener a Mario Riorda, que es especialista en comunicación política, en comunicación en crisis. Bueno, está justamente escribiendo un libro sobre este tema. Claro. ¿Sí? Interdisciplinario, además, por lo cual va a terminar siendo mucho más rico. Está ahí, poniéndole los puntos finales al libro, aprovechando también el contexto ¿no? Bueno, ya lo tenemos vía Skype a Mario Riorda y lo estamos saludando, agradeciéndole por supuesto el contacto. Mario, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto. Bueno, gracias por atender y por estar allí. Bueno, decíamos qué crisis fenomenal esta, y que es una suerte de laboratorio en vivo que tienen los especialistas de distintas disciplinas para ir analizando lo que va ocurriendo. En tu caso, un especialista en comunicación en crisis, ¿qué valoración haces de lo que es el gobierno y especialmente el último mensaje del presidente, que fue un poco el más cuestionado de todos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que una gran diferenciación que hay que hacer es que esta crisis mezcla la comunicación de crisis y además mezcla la comunicación de riesgo, ¿sí? Y en ese sentido es interesante saber, o por lo menos intentar reconocer, que desde el punto de vista de la pandemia y en la dimensión estrictamente sanitaria, Argentina no está en crisis. Si bien más de 200 muertos sería una crisis en cualquier lugar, incluyendo en Argentina, un muerto puede ser seguramente una crisis de característica nacional,
Cada crisis es contextualizada o debe ser contextualizada, y en el contexto internacional Argentina obviamente está en el lote de los países con menor cantidad de muertos, ¿sí? Por lo tanto, yo diría, dentro del marco de la comunicación de riesgo, incluso en perspectiva comparada, hace muy poquito tiempo ha salido una encuesta hecha en Gran Bretaña, comparando a 6 países, entre ellos Gran Bretaña, Alemania y Argentina y Estados Unidos. Y Argentina es el país que mayor nivel de percepción del cuidado, por así decirlo, tenía. Por lo tanto, uno podría admitir que la comunicación de riesgo ha, de uno u otro modo, cumplido con los estándares que se requieren en términos de una mayoría consciente, y además los niveles de aprobación del gobierno son muy altos en lo que refiere estrictamente a lo sanitario. Sin embargo, creo que ese último domingo, ¿sí?, en su mensaje grabado, que a mí me parece sumamente interesante reconocer que es interesante cuando se hace muy excepcionalmente en un gobierno que está absolutamente abierto a brindar información, cada tanto generar mensajes grabados, porque son los que fijan el encuadre central, sea en el riesgo y sea en la crisis. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo? Es que el riesgo se adelanta al futuro y necesariamente trabaja sobre el presente para que ese futuro malo no sea tan malo, ¿sí? Para que la vulnerabilidad, ¿sí?, no sea puesta en jaque, por así decirlo. La comunicación de crisis, en cambio, trabaja sobre el hecho malo y casi siempre tiene que ver con plantear escenarios a futuro. A diferencia del riesgo, la crisis debe necesariamente pensar el futuro. ¿Cuál fue el problema de esa comunicación del presidente? Que no dejó claro, ¿sí?, que fue un poco confuso respecto al futuro, incluso particularmente un hecho muy puntual, ¿sí?, que no quiero decir que sea menor, pero no era el más significativo de todos, que era la salida al esparcimiento, que básicamente era caminar en cercanías del domicilio, ¿sí? Eso generó ruido, y además no tan solo no fue del todo comprendido, sino que las 4 provincias más grandes del país se pusieron de acuerdo para decir nosotros no, que es donde está el epicentro de esta pandemia, por lo menos en Argentina, ¿sí? Entonces diría que todavía no ha empezado, ¿sí?, una comunicación de crisis muy potente de cara a futuro, es lo que se le reclama, ¿sí? Es donde el gobierno seguramente va a tener equilibrios mucho más complejos, donde el nivel de consenso que logró de lo sanitario quizás no se logre adecuadamente, porque aquí no tan solo hay un consenso técnico de científicos, sino lo que se evidencia en este momento, independientemente de si es exagerado o no, acaba de pasar un cacerolazo, ¿sí?, donde se evidencia una discusión mucho más política y donde además se mezcla desde concepciones ideológicas, muy prejuiciosas algunos, y otros errores del gobierno que han dejado abierta la puerta a la crítica. Mario, recién hablabas de la valoración que tiene el gobierno y de esto de ver en contexto cada una de las crisis. ¿Cuánto dependerá de la valoración que tiene el gobierno de los parámetros que han dado otros gobiernos del mundo, de países que son desarrollados desde el punto de vista económico, países que nos sirven de referencia cuando ponemos un ejemplo sobre lo que hay que hacer y que en esta crisis no han dado la talla, ¿no? Vemos Estados Unidos, vemos otros países que han tenido inconvenientes. ¿En cuánto lo benefició políticamente a Alberto Fernández esa comparación con esos países que solían ser un faro, ¿no? Bueno, desde el punto de vista sanitario, en todo, desde el punto de vista económico, evidentemente será más complejo. Pero más complejo hasta ahí, más complejo porque Argentina está en crisis, porque tiene una recesión igual que prácticamente todo el mundo, ¿sí? Y porque además tiene el fantasma del default, ¿sí? Pero hay que tener cuidado también con las comparaciones descontextualizadas, ¿no? Si nos comparamos desde el punto de vista de la gestión, por citar ejemplos en lo que pasó en Europa, la verdad es que no es comparado frente a nada, ¿no? A mí me encanta porque me gusta y porque estudio, sobre todo en la perspectiva de analizar su discurso, lo de Angela Merkel. Me gusta Alemania por ver la capacidad particularmente de su sistema sanitario, ¿sí?, especialmente en la proporción por habitante de unidades de terapia intensiva, que junto con Luxemburgo están al tope de Europa, pero aún así, hoy, exactamente hoy, Alemania superaba los 7.000 muertos, ¿sí? 7.000 muertos. Argentina ha pasado los 200 muertos. Digo, la diferencia es una escala sideral. Y ya ni siquiera comparar con lo que sucede en Gran Bretaña, con lo que sucede en Alemania, en Francia, en Italia o en España. Bueno, Brasil, y si ¿no? nos comparamos con otros grandes... ¿Cómo? Brasil,
¿no? Un vecino que está teniendo... Exacto, y si la comparación la hacemos con países de América Latina, creo que hay dos de los peores ejemplos mundiales que se están registrando. Probablemente haya que haber incorporado antes a Irán, ¿sí?, que por cuestiones religiosas retrasó la aplicación de la cuarentena. Pero lo que está haciendo particularmente Norteamérica y lo que está haciendo Brasil, no tan solo han llegado tarde, sino además negando, minimizando, estigmatizando, politizando, digo, todos los excesos retóricos que uno pudiera criticar y todo lo que significa complicación política está a la orden del día. La puja de Donald Trump, no tan solo en términos geopolíticos, sino hacia adentro en el marco de su federalismo, la puja en Brasil, donde el elemento que más se discute en Brasil tiene que ver sobre la continuidad o no del presidente a través de un impeachment político. Entonces, la verdad es que uno puede criticar al presidente Alberto Fernández, obviamente, pero también es cierto que no es casual su nivel de aprobación, que son históricos, producto de que hay una cierta racionalidad. Es evidente que tuvo errores, exacto. Yo creo que está funcionando razonablemente bien, ¿sí? Y hago especial énfasis en la expresión razonablemente bien, que no significa ni bien ni perfecto, con yerros, seguramente con serios problemas para salir en función de una frazada muy corta, ¿sí?, que deja desguarnecido a cualquier sector en términos integrales, aunque la concepción del gobierno es priorizar la ayuda a los que menos tienen, ¿no? Entonces, la salida es difícil, pero la verdad es que hasta el día de hoy, desde el punto de vista sanitario, es inobjetable porque el consenso técnico también así lo refiere, incluso gran parte del consenso internacional, incluyendo la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora, es evidente que a partir de ahora el gobierno va a entrar en una dinámica muy distinta, ¿sí? En una dinámica que cuando uno dice, ¿por qué Europa ya permite, por ejemplo, el fútbol? ¿Por qué Europa permite la salida? Sí, claro, porque Europa lleva un mes exactamente y lleva miles de muertos que han hecho producir el pico, por así decirlo, y ahora está en una etapa de descenso, ¿no? España le ha llamado esto el desescalamiento, ¿sí? Pero producto de ser el tercer país o el cuarto, ya perdí la cuenta en cantidad de muertos en el mundo. Es decir, su experiencia no es una experiencia que haya que mirarla descontextualizadamente, es una experiencia para agarrarla con pinza, producto de un fracaso sanitario brutal, ¿sí? Brutal, que no tiene parangón alguno. Mario, ¿está bien que buena parte de la comunicación del gobierno esté centrada en la cabeza del presidente? Sí, cuando se trata de crisis y temas altamente polemizantes, no cuando se trata del riesgo. Y ahí generalmente yo he tenido alguna diferencia con la actitud del gobierno nacional, ¿sí?, por la sobreexposición del presidente. Porque ahora es cuando empieza la situación de crisis, que es mucho más compleja para un gobierno. Generalmente el riesgo, la crisis es mucho más verticalista, ¿sí? Y a mayor magnitud de la crisis hay algo así como un paradigma, que no es una ley, ni es obligatorio hacerlo, pero es un marco de referencia, que a mayor magnitud de la crisis es más alta la jerarquía política de quien debe hablar. Sin embargo, en el riesgo funciona de otro modo, ¿sí? Debe haber una entidad rectora, organizadora, administrativa del riesgo, que claramente es el gobierno nacional, pero además el riesgo se comparte en su gestión. Se comparte con otros gobiernos, sean provinciales y locales, se comparte con otras instituciones, se comparte con universidades, se comparte con instituciones médicas. Es decir, el riesgo admite que haya muchas voces. De hecho, seguramente muchas veces hay que explicar algo técnico. Entonces es más importante tal vez que hable alguien del Ministerio de Salud o, por ejemplo, del comité de expertos, ¿sí?, que representa la voz oficial. Entonces, desde ese punto de vista, no me parece adecuado la sobreexposición. De hecho, cada entrevista individual que da en exclusiva, lo que se llama en exclusiva en relación con los medios, genera chance de que mucha gente que no ve ese medio no esté viendo a tiempo real lo que el oyente ve. Y si hablamos de riesgo, es una política pública que le compete en términos de derechos, en este caso una pandemia, a la totalidad de los ciudadanos. Son detalles que parecen menores, son eminentemente técnicos, pero son significativos para decir que se han hecho las cosas razonablemente bien, pero no perfecto, ¿sí? Podría haberse corregido mucho desde todo punto de vista. Ahora, ¿es un problema que le pasa solamente a Argentina? No, en absoluto. De hecho, Argentina, insisto, en términos comparativos, está muchísimo mejor, es uno de los buenos casos a nivel internacional. Justo hace 2 días acabo de terminar un libro, precisamente sobre crisis, que he presentado a la editorial, que he entregado a la editorial, y he podido estudiar gran parte de la literatura, incluso los informes técnicos, tras brotes epidemiológicos, particularmente la pandemia del H1N1. La Comisión Europea, la Unión Europea,
gestionó la conformación de una comisión de expertos académicos para que estudiase cómo se había gestionado el proceso, y la crítica más significativa es que a la gestión, que estuvo muy bien desde lo sanitario, epidemiológico, la dimensión viral, le faltaron ciencias sociales, le faltaron capacidades de logística y organización, le faltó sobre todo comunicación, ¿sí? Y elementos para poder comunicar adecuadamente, y eso fue hace exactamente 16 años, ¿sí? Hoy, habiendo pasado 16 años y viendo en términos comparativos el mundo, me da la sensación que no se aprendió mucho de, valga la redundancia, lo mucho escrito, lo mucho investigado de experiencias anteriores, ¿sí? Y no es que tan solo se ha estudiado el H1N1, se ha estudiado el surgimiento del SARS, del Anthrax, del ébola. Digo, el estudio de lo epidemiológico a nivel internacional es algo muy potente y que lamentablemente los gobiernos o incluso las propias universidades no lo trabajan habitualmente, ¿sí? Lo digo además siendo politólogo y siendo experto en comunicación, trabajando en dos áreas académicas que debieran trabajar esta cuestión, y la verdad es que es un tema absolutamente ausente. Mario Riorda, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Un gusto como siempre. Por favor, agradecido. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, ahí estaba, un especialista, politólogo, especialista en comunicación, especialmente en comunicación de crisis. Bueno, como decíamos, acaba de terminar un libro, ¿no? Hace 48 horas que lo entregó la editorial. En algún tiempito más lo vamos a ver en las librerías. Sí, una voz de referencia, ¿no? A la hora de analizar la comunicación de crisis, los diferentes movimientos y vertientes de la política, ¿no? Mario Riorda, siempre claro en su exposición. Y bueno, decía que en términos relativos, en términos comparativos, le ha ido razonablemente bien a Argentina, más específicamente al gobierno de Alberto Fernández, pero el gran desafío también es para adelante, no solamente por lo epidemiológico, sino que también porque tiene muchas cuentas pendientes y muchas complicaciones por venir en el plano económico. Así es. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón, ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Barbijos y mascarillas para el personal de salud de nuestra provincia. Juan Schiaretti recorrió el centro de almacenamiento donde se guardan las 500.000 mascarillas y 2.670.000 barbijos de 3 capas que importamos desde China para los equipos de salud que enfrentan la pandemia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos. Acordate, cada vez que salgas de tu casa, tenés que utilizar un tapaboca para cubrirte la nariz, la boca y el mentón de manera envolvente. Ten en cuenta que el uso de este dispositivo de protección es obligatorio en la ciudad de Río Cuarto. Antes de colocarlo, lávate las manos con agua y jabón. Debe quedar pegado a la cara para que no filtre nada y evita tocarlo mientras lo tengas puesto. Cambialo cuando esté húmedo. Retíralo desde las tiras elásticas sin tocar el frente. Y lavalo todos los días con agua caliente y jabón o agua con lavandina diluida. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Para frenar el coronavirus, quédate en casa. Acordate que podés pagar tus contribuciones online en atrip.riocuarto.gov.ar. También podés usar linkpagos.com.ar y pagomiscuentas.com. Adherite al cedulón digital y si estás al día, tenés un 5% de descuento. Realizá tus consultas y pagos sin salir de tu casa en atripriocuarto.gov.ar o comunicate gratis al 0800 444 5454 opción 3. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca.